Está adentro del área ahí el muchacho. Miren cómo lo va a pisar. ¿Lo vieron ahí o no? ¿Vieron cómo lo pisa? Mirá. Ahí se ve claramente. Lo pisa, lo hace trastabillar nuevamente. Y esto no fue ni tiro libre ni penal. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de FIFA Youth Series, un campeonato que se está disputando en Suiza, un campeonato que se está disputando en la sede de la FIFA, que se llama la Semana Mundialista, campeonato que tiene a la selección, una selección mejor dicho, distinguida por cada confederación. En este caso en CONCACAF, por ejemplo, representa a Guatemala, y en el caso de CONMEBOL está Paraguay. Bueno, eligieron una selección de cada lugar. También está Suiza, también está Túnez y también está, por ejemplo, Nueva Zelanda. Dicho eso, un campeonato que se juega en dos grupos, que se juega a su vez también con instancia definitoria, después instancia decisiva, y que se va a disputar esta semana. Así que si quieren estar al tanto de todos los partidos, de todos los resúmenes de todo, se tienen que suscribir al canal. Y por supuesto, hoy en día, ¿qué vamos a ver? Hoy en día vamos a ver Nueva Zelanda contra Guatemala por el grupo A. En este grupo también está Suiza, para quien quiera saberlo. La primera fecha Nueva Zelanda le ganó a Suiza, y en esta segunda fecha le ganó Guatemala por 2-1. Vamos a ver juntos, por supuesto, el resumen del partido. Y demás está decirte que si no querés perderte este partido, si no querés perderte este campeonato, es sencillo. Apretás acá donde dice, bueno, acá dice suscrito, pero yo, porque estoy suscrito, te suscribís en este canal, El Fútbol de Siempre, que es donde están los directos de este tipo de partidos, que obviamente los transmite Papá Suda. Así que, como siempre, vayan a suscribirse a ese canal, que se los voy a dejar en el primer comentario fijado. Y dicho eso, vamos a darle play. Les voy avisando ya que mañana tenemos a partir de las 5:50, o sea 6 menos 10 de la mañana, Paraguay enfrentando a Túnez. Y por otro lado, a las 11:20 mañana también vamos a tener a Guatemala jugando su partido contra Suiza. Así que si no quieren perderse los directos, vayan a suscribirse. Bueno, arrancamos con la formación de Nueva Zelanda, que la tenemos acá en pantalla. Tenemos a Donaghy en el arco, en la zona defensiva, bueno, Dyer, Ferguson, Cashmore y Núñez por el lado del mediocampo, Taylor, Besti, Anderson, y en el ataque Wolde Georgis, Kane y por último Foster. Ahí tienen el banco de suplentes también, que está Chalabi, está Carmichael, está McIntyre, está Cattle, está Thompson, está De Stom, está Hamilton, que no es el que corre, no es el piloto de Fórmula 1, está Trember, está Hocken y está Adams también. Bueno, esa es la formación de Nueva Zelanda, ahí están los suplentes. Y vamos a pasar ahora a la formación de nuestra querida selección chapina, nuestros queridos chapines que hoy dejaron todo. La realidad es esa, y ya les voy adelantando que hoy jugó muy bien Guatemala, hoy jugó muy bien, no le alcanzó, una lástima que no le haya alcanzado, pero hizo un gran torneo, un gran primer partido, un gran debut hizo. Y acá está la formación, miren, tienen a José García en el arco, que hoy no tuvo mucho que hacer, la realidad, le patearon 2 veces al arco, fueron 2 goles, pero no hubo mucha responsabilidad de él, ya lo vamos a estar viendo en instantes nada más. Y después en la zona defensiva estuvo Gerson Rodríguez, Anthony Martir, Marcos Arango y Mejía, después Jiménez, Alvarado, De León y Sandoval, y por último Gaitán y Castellanos, que bueno, en realidad un mix bastante bueno en el ataque. No les voy a decir estos son los mediocampistas, estos son los delanteros, porque la realidad es que se van rotando mucho, pero sí me ha gustado mucho el partido de Marcos Alvarado. Les menciono 2 jugadores para que los tengan en mente, los tengan en la cabeza, y bueno, y de esa forma ustedes puedan asociar. Me gustó mucho el partido de Marcos Alvarado, me gustó mucho el partido de David Mejía, y me gustó mucho también el partido de Mauricio Winter, que estuvo en el banco de suplentes, ingresó en el segundo tiempo. Me gustó mucho Mauricio Winter. Me animaría a decir que entre Alvarado y Winter está la figura del día de hoy de Guatemala. Y yendo también al banco de suplentes, también hay un futbolista que se despierta mucho interés y que se le tiene mucha confianza, que es Kenneth Escobar. Muy bueno también ese chico, número 7, juega muy bien. El día de hoy no lo vi mucho, pero me parece que también es un buen prospecto que tiene en la cantera Guatemala. Dicho eso, vamos a pasar ya de una al resumen del partido. Ya arrancamos en los primeros minutos de partido, minuto 1, 1:30, bombazo de larga distancia, y termina atajando muy bien el arquero de Nueva Zelanda. Siguiendo con las mejores jugadas del partido, pasamos al minuto
14 aproximadamente. ¿Por qué? Porque va a llegar el primer gol del partido, va a llegar el gol de Guatemala. ¿Y por qué arranca desde acá? Yo quise poner el gol desde acá porque me parece que esto define lo que hoy propuso Guatemala. Salir jugando de abajo, jugar con los laterales bien abiertos, los centrales también abiertos, que el arquero toque la pelota. Miren cómo la agarra Alvarado acá. Y escuchen esto, escuchen. Esperen un segundo, Quiero que escuchen bien el sonido ambiente. No sé si se escucha, a ver. ¿Prestaron atención a lo que le dijo Edgar Coto? Edgar Coto, técnico de la selección chapina. ¿Prestaron atención? Al arco, Marcos, al arco. Encará. Esto es algo que fue constante durante todo el partido. Durante todo el partido le fue diciendo a Marcos que ataque, le fue diciendo a Jorge también que ataque, que tenés a Jorge León, tenés a Castellanos. Le fueron diciendo a todos que vayan atacando, que vayan al frente. Y eso es fundamental, porque el técnico te da confianza, te hace creértela, te hace crecer. Y eso para mí no se paga con nada hoy en día. Y de más está decir que me traje la remera de la selección chapina. Esperen que quiero la vean en grande, porque es buenísima esta camiseta. Hoy no me la puse porque hoy tenía un poco de frío, entonces me puse el buzo y no me gustaba ponérmela encima del buzo. Pero hermosa esta camiseta que siempre me acompaña en todos los partidos, así que nada, se los dejo ahí para que lo sepan. Pero bueno, siguiendo con esto, escuchen el análisis. El análisis de Suda, ¿Dónde la puso Marquitos? ¿Vieron que no paraban de gritarle Marcos, 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 Marcos? Bueno, por algo lo exigen. El mejor jugador de Guatemala. Ahí está. El mejor jugador de la cancha hasta el momento, Marcos Alvarado. El que mejor juega sin dudas. Y por algo lo usan tanto y por algo van siempre por la banda izquierda, ¿no? Nada, en fin, un poco del análisis que había hecho luego del gol de Guatemala. Me gusta mucho dejar el sonido ambiente, me gusta mucho que se escuche qué es lo que las indicaciones. Por eso me encanta tanto este tipo de campeonatos. No hay relatores, está solo el sonido ambiente, escuchás las indicaciones del técnico, escuchás las indicaciones de los jugadores, te das cuenta qué jugador es el que toma la batuta, qué jugador es el que tiene más personalidad, quién grita, quién acomoda, cómo se mueven también dentro de la cancha y cómo se van relevando. Esas cosas a mí me fascinan cuando un partido no tiene relator y se puede escuchar y presenciar eso. Así que los invito en serio a que mañana vean el directo y vean el partido completo. Igual yo se los voy a dejar para que lo vayan a ver porque el video está subido. Pero bueno, dicho eso, pasamos de este gran gol que hizo Marcos Alvarado, que para mí fue el mejor del primer tiempo, lejos de Guatemala, y en líneas generales del partido en general, de ese primer tiempo, perdón, fue Marcos Alvarado la figura. Pero bueno, también tuvo estas jugadas Nueva Zelanda. Ojo, un poco de fortuna y un poco de rebotes, pero aparece el arquero de Guatemala sacando esa gran pelota abajo. No sé si fue salvada del central de Guatemala o el arquerito, pero la realidad es que fue muy buena sacada acá. Minuto 21 para mantener el arco en cero. Vieron que les dije que no tuvo mucha participación el arquero de Guatemala, pero bueno, acá tuvo alguna aproximación Nueva Zelanda y termina siendo córner. Córner, que atentos porque va a ser un arma fundamental para Nueva Zelanda en el segundo tiempo, ya vamos a llegar. Pero bueno, siguiendo con esto, minuto 36, otra gran jugada de quién sino, de Marquitos Alvarado, que tira ese pase de 3 dedos y se le queda corto. Estas jugadas que desaprovechó Guatemala fueron las que en el segundo tiempo decantaron la balanza a favor de Nueva Zelanda. Porque Guatemala tuvo chances como para liquidarlo, tuvo lo necesario como para liquidarlo, para irse 2 o 3-0 en ese primer tiempo, porque manejó la pelota, porque manejó el partido y porque también tuvo aproximaciones, pero no liquidó el partido. Y cuando no liquidás, cuando no terminás de ser efectivo, en el segundo tiempo todo te vuelve. Y terminó llegando eso. Pero bueno, en este primer tiempo, como les menciono, para mí Guatemala mereció un poco más, mereció llevarse el partido 2 o 3-0 tranquilamente. Acá vamos a ver otra gran jugada de Guatemala, y acá les digo, esta jugada es clarísima, es clara de gol. Miren cómo se mete ahí entre medio de los centrales, aprovecha muy bien la salida en falso del arquero, se la quiere llevar con la cabeza en lugar de definir. Acá es donde digo yo que para mí flaqueó un poco en la definición el jugador de Guatemala, que no sé si es Castellanos o de León, me parece que es Castellanos, pero bueno, la definición que
acá tranquilamente podés definir directamente al arco, pero ¿qué quiso hacer? Se la quiso llevar para poder trasladar y de esa manera definir. Y bueno, terminaba siendo córner después, que el córner no derivó en una jugada de peligro, pero esta es una jugada clara de gol. Y acá con un 2-0, ya el segundo tiempo lo arrancás de otra forma. Porque el 1-0 es un resultado que no te deja jugar un poco más, no te deja jugar tranquilo, porque con un gol te empatan. Y miren lo que va a pasar. En este segundo tiempo arranca ya en el minuto 53, pelota parada, córner para Nueva Zelanda, y ya te empieza a demostrar que va a ser una constante esto de que a Guatemala le cuesta ganar de cabeza. Le cuesta mucho ganar de cabeza en los centros, en este tipo de jugadas que son pelota parada. Y hay que tener en cuenta también otro detalle. El arquero de Guatemala, que ahora se me fue el apellido, pero el arquero de Guatemala no es un arquero alto, no es un arquero grandote, y es sub-16, por lo tanto todavía tiene mucho por crecer su físico, entonces los centros les cuesta mucho salir a romper, le cuesta mucho salir con los puños y sacar la pelota. Y eso Nueva Zelanda lo aprovechó muy bien y bueno, de hecho termina, como les digo, liquidando el partido con esas dos jugadas. Pero bueno, siguiendo con esto, minuto 64, tuvimos esta gran jugada, miren lo que hace acá, muy bien, me encanta este chico, como les dije, el número 18 que ingresó en el segundo tiempo, que ahora nuevamente me estoy olvidando el apellido, pero bueno, acá una gran jugada que genera, que deriva en una falta que para mí era roja, miren esto, mírenlo de vuelta, vamos a verlo de vuelta. Esperen, porque me fui muy atrás, me parece. Sí, me fui recontra atrás. Pero quería... Ahí está, acá. Bueno, primero este gesto técnico. Bajar la pelota acá en la mitad de la cancha. Ya mirar... Miren un segundo al 18. Miren cómo ya lo ve que le está viniendo encima y dice, listo, salgo con una pisadita. Pisadita, sale para allá, pisadita, no, bueno, toque. Toco, voy a buscar, Marcos Alvarado hace muy bien ese quiebre de cintura, gira muy bien y esto es roja. Esto es roja. ¿Por qué es roja? Porque es su último hombre. Se está yendo solo. Se está yendo solo con la pelota hacia el arco. Y si no lo baja, se iba solo. Y podía hacer el gol tranquilamente. Era roja. ¿Qué pasa? En este tipo de campeonatos no se saca roja por lo general en estas jugadas. Y eso a mí un poco de bronca, la verdad, me da. Pero bueno, como les dije, siguiendo con esto, gran partido del 18, gran partido de Marquitos también, que jugó muy bien el día de hoy. Y bueno, en esta jugada termina derivando en un tiro libre, que el tiro libre se va a encargar de patearlo Marquitos Alvarado nuevamente. Acá lo vamos a ver mejor. Un tiro libre que era para pegarle como le pegó, la realidad es esa, pegó por abajo de la barrera, intentó filtrar la pelota, no terminó filtrándose, le queda el rebote acá nuevamente, no prospera y bueno, ya a partir de acá no hubo mucho más para analizar. Pero siguiendo con esto... Minuto 67, es decir, tan solo 2 minutos después de esta jugada que vimos, termina llegando la pelota parada que para mí es determinante y termina cambiando el rumbo y cambiando la historia del partido. Un centro al segundo palo y miren lo que va a pasar. 2 goles que fueron 2 calcos van a ver, ya se los voy anticipando desde ahora. Centro, segundo palo, cabecea solo y termina siendo gol. No sé qué más decirlo, no sé qué quieren que les diga con respecto a esto. La realidad es que la única manera de defender esta pelota parada es molestando la marca, es decir, moviendo, qué sé yo, un punito acá en las costillas ahí para molestar un poquitito, o que el arquero salga a romper. Pero es un centro muy bueno y tiene mucha virtud acá Nueva Zelanda ganando la pelota parada. Y te mete el 1-1, te empata el partido y lo más... triste de todo esto, bueno, primero minuto 70 termina llegando esta jugada que acá no sé qué pasó. Esta jugada quería que la vean porque no entiendo qué fue lo que pasó acá. Parece que lo tocó el defensor de Nueva Zelanda. Esto podría haber sido penal tranquilamente, pero si no sacó roja en la otra jugada, menos te va a cobrar un penal acá, ¿no? Así que está más que claro. Pero bueno, quería que vean la jugada porque yo no entendí qué fue lo que pasó. No vi tampoco si lo tocó o no, porque en la cámara no se llega a ver. Y no hubo repetición tampoco, entonces es complicado también analizar ese tipo de jugadas. Pero miren, 10 minutos después del 1-1, misma fórmula, centro nuevamente al segundo palo, que lo van a ver acá, nuevamente un centro al segundo palo, la bajan,
queda boyando ahí y una volea que después se termina convirtiendo en un gol. O sea, 2 goles que fueron 2 calcos. Uno fue el cabezazo directo al arco, el otro fue en el medio de la pelota, quedó boyando ahí, patearon al arco entre medio de todas las piernas y la pelota entró. Y acá es donde les digo que verdaderamente tuvo mala fortuna Guatemala en este partido. ¿Por qué? Porque manejó la pelota, porque manejó los tiempos, porque mereció ganar y se termina quedando con nada, porque ni siquiera se queda con un punto. Este fue el 2-1 y a partir de acá fue todo cuesta arriba. Otra de las cosas que quiero resaltar de la selección chapina es que pese a que Nueva Zelanda iba con el resultado a su favor, se comió varios goles y bueno, que tenía todo a su favor, Guatemala no se achicó, Guatemala fue en busca de más, no se apichonó, no bajó la intensidad, siguió buscando y miren lo que pasa en el minuto 92. Habían adicionado 5 minutos, minuto 92, jugada por la banda izquierda, nuevamente por la banda donde ataca Marquitos Alvarado. En este caso termina siendo un enganche hacia el medio, encara muy bien y díganme si esto no es penal. Díganme si esto no es penal porque vuelvo a lo mismo. Miren, lo voy a pasar en cámara lenta acá, para que lo vean. Está adentro del área ahí el muchacho. Miren cómo lo va a pisar. ¿Lo vieron ahí o no? ¿Vieron cómo lo pisa? Mirá. Ahí se ve claramente. Lo pisa, lo hace trastabillar nuevamente. Y esto no fue ni tiro libre ni penal. Le dice, levántese, levántese. Miren el árbitro, miren la panza del árbitro. O sea, les digo la verdad, estoy yo para dirigir en este campeonato. Es impresionante. Bueno, en fin, minuto 92, como les mencioné, llegaba esta jugada que no deriva nada. Después termina el partido 2-1 a favor de Nueva Zelanda. Y lo cierto es que, bueno, a partir de ahí, 6 puntos para Nueva Zelanda. El grupo quedó como se los mencioné. Es más, creo que acá tengo para decirlo, pero bueno, quería mencionarles la gran participación de Marquitos Alvarado, que me gustó mucho. Otro de los muchachos que también me gustó mucho fue el número 18 que les dije, Mauricio Winter. Gran jugada, gran partido, mejor dicho que gran jugada. Gran partido de Winter. Y bueno, como les mencioné, Kenneth Escobar es otra de las revelaciones que para mí es para seguir de cerca. Otro de los que me gustó mucho, como les mencioné, fue David Mejía, que también jugó muy bien. El capitán Anthony Jiménez también tomando la batuta por momentos en ese mediocampo. Y así quedó el grupo. Así quedó la fase de grupos. Nueva Zelanda con 2 partidos jugados, 2 ganados, 6 unidades, 2 goles a favor. 2 goles a favor, no, sí, 2 goles a favor de diferencia. Suiza también, en este caso, un solo partido jugado, perdió, -1. Guatemala perdió, -1 también. Así que se va a definir todo entre Guatemala y Suiza. Veremos quién se queda con el segundo puesto. Y creo que, si no me equivoco, se juega después semifinales y final. Creo que funciona así, clasifican los 2 primeros de cada grupo, semifinal y final. Si no es así, les pido disculpas, pero si no me equivoco, funciona de esa forma. Dicho eso, como les mencioné, si no se quieren perder el partido de mañana de Guatemala, vayan ahí al primer comentario fijado y suscríbanse al canal de Fútbol de Siempre, que es donde hacemos los directos en este tipo de competiciones. Así que les mando un abrazo gigante a todos sudamericanos, los quiero mucho y nos estaremos viendo en el siguiente video. Ahora sí, chao, chao. Arriba mi guate.